Presencia Universitaria presenta Entendiendo Derecho con el juez Barrios. Una opinión crítica, teórica y práctica. Continuamos con más aquí en Presencia Universitaria en esta mañana de jueves, en donde le damos la bienvenida como cada semana al juez Barrios, que ya está aquí en este espacio. Juez, ¿cómo está? Muy buenos días. Bien y de buenas, querido amigo Alfredo. ¿Tú cómo estás? Perfecto, también aquí ya listos para la colaboración, en donde nos decías, vas a platicarnos del tema de la prisión preventiva oficiosa y los cambios que se están dando justamente después de esta reforma y de esta elección del Poder Judicial. Sí, efectivamente. Les quiero platicar a ti, por supuesto a la audiencia, de una infortunada decisión que se tomó en últimas fechas, donde la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha decidido quitar de la lista o retirar el asunto que tenía por objeto analizar a la luz de los derechos humanos esta figura, prisión preventiva oficiosa. Pero vaya, empecemos. ¿Qué es la prisión preventiva? Esta es una facultad que tienen los jueces penales de determinar que una persona va a pasar todo el proceso judicial donde se le está acusando de un delito, pero lo va a pasar en prisión. Bueno, si esto atiende a que se debe de proteger a la sociedad, que se debe de proteger a la víctima, que se trata de una persona que es peligrosa, que ha cometido muchos delitos, entre muchas otras circunstancias, esto se justifica, pero eso se llama prisión preventiva justificada. Imaginémonos que alguien es acusado de multihomicidio y la evidencia revela que es una persona altamente peligrosa o tiene que ver con delincuencia organizada y es muy probable que se sustraiga de la acción de la justicia. Otras cuestiones. Pero esta prisión justificada debe de ser solicitada y acreditada su necesidad por la fiscalía que está acusando a la persona. Bueno, la prisión preventiva oficiosa no es así. En la prisión preventiva oficiosa, el artículo 19 de la Constitución prevé un listado de delitos que basta que la persona haya sido señalada por este tipo de delitos y que la fiscalía lo acuse para que el juez en automático decrete esta medida y la persona está en prisión desde el principio hasta el fin. ¿Qué sucede con este caso de la Corte? Bueno, primero que nada les quiero platicar que en 2023 se emitió una resolución por parte de la Corte Interamericana sobre Derechos Humanos en la cual condenó al Estado mexicano al determinar que esta prisión preventiva, la oficiosa, no es acorde a los derechos humanos. Primero, porque los juicios pueden tardar demasiado y no se justifica que todo este lapso esté en prisión la persona. Otra cosa, va en contra de la presunción de inocencia porque no es en automático, como te digo, cuando se esté señalando por uno de estos delitos, no está justificada la necesidad. Y se conoce como pena anticipada, porque basta la acusación para que la persona ya empiece a compurgar una pena, sin todavía haberse determinado si es culpable o no. Con base en estas premisas, se presentó un juicio donde se debía de analizar la constitucionalidad o no, o más bien la forma de interpretar este precepto constitucional que es el 19. Cuando se trata de este tipo de asuntos, amigos, el ministro o ministra que le toca hacer la propuesta de sentencia que se va a discutir en la Suprema Corte, tiene que meterlo en una lista para que la gente sepa de qué se va a tratar, pero además debe de publicar el proyecto. La ministra Ana Margarita Ríos Farjat fue la encargada de este asunto y ella decía que el análisis de este precepto tiene que ser visto a la luz de los derechos humanos y también acorde a lo que dice la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que es un pacto internacional de protección a las personas y del cual México forma parte. Bueno, en la propuesta decía, la prisión preventiva es oficiosa porque cuando sea uno de estos delitos hay que revisar con lupa, tanto el juez como el fiscal, si está justificada o no la medida, pero no hacerlo en automático. Este asunto ya no va a ser discutido en estos términos porque, como comencé diciendo,
se ha determinado por solicitud de la Consejería Jurídica de la Presidencia que fueran los nuevos ministros y ministras de la Corte quienes resolvieran al respecto. Aquí la duda quedará. ¿Qué van a hacer estos nuevos ministros si van a respetar los derechos humanos que están protegidos incluso internacionalmente, o van a decir que la Constitución no admite interpretaciones? Y eso es muy, muy, muy peligroso. Este tipo de reformas, amigos, en últimas fechas hemos visto que los legisladores incluyen que las reformas a la Constitución de este calado no pueden ser interpretadas por los jueces. Es decir, se aplica como va. Pero imaginémonos que a los legisladores se les ocurre incluir dentro de la Constitución que está permitida la esclavitud. Entonces ningún juez podría decir que eso es contrario a los derechos humanos. Ve la gravedad de la situación. Este ejercicio se llama reducción a lo absurdo, donde lo haces tan extremo que permites ver por qué tu premisa es tan importante. La función de los jueces es eso, es analizar si una figura es acorde a los derechos humanos o no, y si no lo es, tomar medidas para que se proteja a las personas. Y eso lo hizo la Corte Internacional. Ahora, pues tristemente, no se alcanzó a analizar por estos ministros y ministras, y serán los nuevos los que lo decidan. Se ha ido en sentido contrario incluso a lo que ha determinado la Corte Internacional, ¿no? Ya ha sido polémico justamente que cuando la Corte dice tienes que ir eliminando esta figura, finalmente parece ser que la fortalecieron Exactamente. En su momento. Y híjole, acabas de dar al clavo, amigo Alfredo. La sentencia a la que me refiero vio la luz en 2023, donde la Corte Internacional le dijo, tienes que cambiar esta figura, México. Y en 2024 hubo una reforma, pero en lugar de cambiar la figura, aumentaron el catálogo de delitos. Esto es un desacato a un orden internacional. ¿A la luz de qué o por qué? Si lo que hace esta Corte no es conservadora, no es de oposición, lo que hace esta Corte es proteger los derechos humanos que están reconocidos internacionalmente a las personas. Entonces se trata de una contención de poder, por supuesto, porque el poder luego tiende a abusar. Pero aquí se está haciendo lo contrario. Creo que constantemente vemos que la situación política o la situación de algunos luchadores sociales termina siendo afectada por determinaciones que tienen que ver con la prisión preventiva oficiosa. Es decir, claro, yo te invento un delito, te pongo una denuncia y finalmente, pues en lo que se determina si sí o si no eres culpable, por ejemplo, de crimen organizado o de uno de estos temas, pues ya estuviste un tiempo en prisión, ¿no? Lo cual es sumamente grave que pueda suceder uno de estos hechos. Es súper peligroso porque es una herramienta que se utiliza para quitar y desplazar a los opositores que le son incómodos al poderoso. Pero eso no nos lo acabamos de inventar. Claro. ¿Ubicas a Nelson Mandela? Él estuvo 20 años en prisión por una situación parecida, porque era considerado un opositor. Después fue presidente de Sudáfrica y ganó el Premio Nobel de la Paz. Pero eso es una historia que parece que no se ve, pues. El poder tiende a corromper y el poder absoluto corrompe absolutamente. En un sistema democrático debe de haber un equilibrio de poderes, donde un poder controle a otro en igualdad de circunstancias, sin injerencias, pero tampoco pidiendo la obediencia a ultranza. Eso, tristemente, es un riesgo muy grande que se corre con los nuevos jueces y juezas que se deban a algún poder fáctico, como puede ser un partido político. Aquí no se trata de estar en contra de un partido político, pero tampoco a favor. Se tiene que estar a favor de los derechos de las personas y ejercer esta función jurisdiccional con valentía. Dar a cada quien lo que legalmente le corresponde. Y si no le toca, pues no condenar o absolver en la sentencia. Pero sí, tener la valentía de decir, gobierno, debes de respetar los derechos de esta gente. Claro, y que además, por ahí hemos revisado las cifras del número de personas que hoy en día están dentro de los penales, dentro de los centros de readaptación social.
justamente sin ni una sentencia. O sea, es un número altísimo de personas que están sin una sentencia y que llevan años porque no se ha podido todavía resolver su situación y que muchas veces se termina. Ha pasado aquí en casos por ahí tuvimos un caso muy emblemático en su momento con personas de población originaria que estuvieron en prisión durante años y que después simplemente, pues perdón, nos equivocamos. Entonces, pues sumamente riesgoso, ¿no? Justamente este caso que trae consigo la condena al Estado mexicano con relación a la prisión preventiva oficiosa se dio porque una persona estuvo 19 años en prisión sin sentencia y al final resultó libre. Entonces, imagínate la trascendencia. Eso es importante y que la responsabilidad caiga en quien sea. Porque siempre dicen, bueno, es que si los casos no salen, es culpa de los jueces. Pero un juez solamente se puede ocupar de un asunto a la vez, ni modo que yo, por ejemplo, vea 5 asuntos al mismo tiempo. El tema de la logística y la infraestructura judicial tiene que ver con los tiempos, con la calidad de las resoluciones. Claro que yo podría emitir más sentencias, es más, el doble o el triple, pero sin revisar los asuntos. ¿Tú crees que eso sea justicia? No, por supuesto que no. Pues muchas gracias, juez. La próxima semana lo esperamos para platicar de más temas. Hay muchos temas ahí, me parece, en la agenda. Hoy uno que ha generado polémica, por ejemplo, es este tema de la ley de seguridad, que tiene que ver si nos van a vigilar, no nos van a vigilar, si es posible, no es posible. Creo que ahí es un tema que ha generado polémica, es uno de los muchos temas que se han ido generando. Claro. Y pues ya por ver si después platicamos de este tema. Platiquemos de la ley de telecomunicaciones y de cualquier otro que la gente y ustedes se les ocurra. A mí me encanta esta dinámica y hablar de derecho es mi pasión, pues. Pues gracias, juez. Nos vemos la siguiente semana. Abrazo, gracias. Continuamos con más.